Señoras y señores, muy buenos días. Mi nombre es Carolina Araya y soy la directora de la Escuela de Teatro de la Universidad. Y con mucho placer les damos una cordial bienvenida al acto inaugural del año 2024 de la Universidad Finisterre. Saludamos al rector de la universidad, señor Cristian Nasser, al vicerrector académico, señor Juan Eduardo Vargas, al vicerrector de Investigación, Creación Artística y Doctorado, doctor Víctor Polanco, al vicerrector de Formación Integral, señor José Mateos, y al vicerrector económico, señor Hernán Solís. Agradecemos también la presencia del subsecretario de Educación Superior, señor Víctor Orellana, a los miembros del Consejo Superior, Consejo de Desarrollo y ex-rectores de nuestra universidad, a los representantes de Clínica Las Condes, así como a los rectores de otras casas de estudios. También a los integrantes de la Corporación de Universidades Privadas, a nuestros profesores titulares, al psiquiatra, dramaturgo, profesor y director artístico del Teatro Finisterre, señor Marco Antonio de la Parra, Premio a la Creación Artística 2023, a todas las autoridades académicas, administrativas y académicos de nuestra universidad, a nuestros estudiantes y egresados, a la directiva de la Federación de Estudiantes y a los representantes de los centros de alumnos y a todas y todos ustedes que hoy nos acompañan. Para inaugurar este año académico, el doctor Alejandro Vigo dictará la clase magistral Volver al conocimiento, reflexiones ingenuas sobre la universidad y su actual crisis de identidad. El profesor Vigo es una autoridad de prestigio, reconocido internacionalmente en el ámbito de la filosofía antigua y en especial aristotélica. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Filosofía por la Universidad de Heidelberg, Alemania. Ha sido profesor de la Pontificia Universidad Católica y por más de una década en la Universidad de Navarra. Además, por su trayectoria filosófica, ha sido galardonado por instituciones como la Fundación Alexander von Humboldt y es autor de obras como Introducción a Aristóteles y Arqueología y Aletheología, Estudios Heideggerianos, así como un centenar de artículos sobre Platón, Aristóteles, Kant, Husserl y Heidegger. Invitamos a subir al escenario al profesor Alejandro Vigo. Ante todo, y como corresponde, quiero agradecer muy sinceramente al excelentísimo señor rector, doctor Cristian Nasser, y al señor decano de la Facultad de Humanidades y Comunicaciones, doctor Gonzalo Letelier, por la invitación a dictar esta conferencia inaugural del año académico 2024, que es un verdadero honor, aunque ciertamente inmerecido. Verdaderamente me complace estar aquí y poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema que de diversos modos nos ocupa y preocupa seguramente a todos los que estamos involucrados en la tarea universitaria, en las diversas áreas y funciones que abarca esta realidad tan compleja en la que se ha convertido actualmente la institución universitaria, o una institución que todavía, con mayor o menor derecho, solemos llamar la universidad. No hace falta decir que lo que me propongo hacer es un aporte modestísimo, que espero pueda servir en alguna medida para estimular la reflexión, una actividad que en estos tiempos de permanentes urgencias y continuo bombardeo de información irrelevante se ha convertido en un bien escaso. Naturalmente no vengo a proponer, lejos está de mí eso, ningún plan de acción ambicioso ni soluciones altisonantes, porque como ustedes saben, y mi madre con su distintiva clarividencia solía repetírmelo, los que nos dedicamos a la filosofía solemos ser gente que para cada solución tiene un problema.
Y si esto vale para los que de verdad merecen llamarse filósofos, ¿qué decir entonces de los que somos simples profesores de filosofía, como yo? Meros filósofos, es decir, meros amantes de los filósofos. Así que les ruego, moderen desde ya fuertemente sus expectativas si las tienen. Algo sobre el título y el tema. Permítame comenzar entonces aclarando un poco mejor el título y el asunto de esta intervención, volver al conocimiento. Se trata, naturalmente, de algo así como un llamado, más precisamente, un llamado que convoca a intentar recuperar o rescatar algo, si es que no se ha perdido del todo, pero algo que ha de ser valioso y se ha dejado crecientemente de lado hasta correr el peligro de quedar sin más olvidado en medio del quehacer febril de estos tiempos y la agitación de la vida actual, también la llamada vida universitaria. Naturalmente, para que un llamado de este tipo tenga algún sentido, ese algo que se llama recuperar o rescatar tiene que ser algo que se considera verdaderamente valioso, algo cuya mengua o desaparición significaría una sensible pérdida. El conocimiento ha sido reconocido desde siempre, es decir, desde los orígenes mismos de la tradición occidental a la que pertenece también la propia institución universitaria, como uno de los bienes humanos básicos, como algo que, aunque no tuviera ninguna otra utilidad ulterior, no solo se busca, sino que también se debe buscar por sí mismo, puesto que es aquello a lo que como fin u objetivo apunta una tendencia natural del ser humano, la tendencia al saber, uno de los rasgos más salientes y más distintivos del existir humano como tal. Si se presta debida atención a esto último, se comprende por qué, ya desde los tiempos de Sócrates y Platón, que dicho sea de paso fue el primer fundador de una institución parecida a lo que hoy llamamos universidad, la búsqueda del conocimiento, que es lo que se suele llamar también la búsqueda de la verdad, fue vista como parte esencial de la cuestión última de la que se ocupa centralmente, también desde siempre, toda genuina reflexión filosófica, a saber, la cuestión de la vida buena, la vida plena y lograda para el ser humano. La posterior confluencia de la tradición intelectual y cultural forjada por la filosofía griega con el mensaje de salvación judeo-cristiano, una confluencia que, como se sabe, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, no vaciló en calificar ella misma de providencial, desde el punto de vista de la propia historia de la salvación. Esa confluencia no hizo sino recalcar o incluso hasta dramatizar ese vínculo intrínseco de la búsqueda del conocimiento y la verdad con la cuestión central de la vida plena y lograda para el ser humano, al enmarcarlo, a ese vínculo, en el espacio de comprensión expandido que abre originariamente el mensaje soteriológico del cristianismo, el cual trae consigo también una potente redefinición de lo que posteriormente se dio en llamar la destinación del ser humano. No es en modo alguno casual, por tanto, que haya sido en el seno de la tradición cultural de Occidente, del Occidente cristiano, donde haya podido encontrar su lugar de origen también, ya muchos siglos después, la propia institución universitaria, en la cual queda objetivado, por así decir, de un modo completamente nuevo, ese vínculo tradicional, esa representación del conocimiento como un bien humano básico al que apunta una tendencia natural del ser humano, tendencia que como tal resulta ineradicable. En ese nuevo marco, sin embargo, la representación tradicional del conocimiento se convierte a la vez en punto de partida e instancia última de justificación de una institución que encarna en su misma realidad histórica el mandato de buscar el conocimiento y la verdad, y que debe a ese mismo mandato su verdadera y tal vez única razón de ser, a la que no podría dar la espalda sin incurrir al mismo tiempo en la alienación y el olvido de sí misma. No hace falta añadir, pienso, que en el caso de universidades de inspiración cristiana, una expresión que hace ya mucho tiempo dejó de ser redundante, aunque desde el punto de vista histórico originariamente lo fuera, esa clase de alienación y olvido de sí adquiere una significación mucho más trascendente, que no es sino el reflejo invertido de la crucial importancia que la propia tradición cristiana asigna a la búsqueda del conocimiento y la verdad en el camino de la salvación.
Se dice, no sé si lo han oído, que todavía hay universidades de inspiración cristiana. Uno imagina, pues, que dado el actual estado de cosas en lo concerniente al papel del conocimiento en la actual institución universitaria, tiene que haber mucha gente bastante preocupada. La divisa volver al conocimiento entronca, pues, de inmediato con las preocupaciones de esa gente, supongo. A este estado de cosas que acabo de mencionar y que considero preocupante, alude mi subtítulo en esta presentación, ¿no? Charla, clase. Ahí refiero a una actual crisis de identidad de la universidad, de la institución universitaria. Sobre eso me voy a explayar un poco más luego, en la segunda sección. Pero déjenme primero aclarar mi confesión en ese mismo subtítulo de que lo que voy a ofrecer son unas pocas reflexiones ingenuas. ¿Qué sentido puede tener esta declaración de ingenuidad en los tiempos que corren y con referencia a asuntos tan complejos? ¿No es casi un oxímoron hablar de una reflexión ingenua? Espero que no. La expresión es un tanto extraña y algo provocativa, sin duda, pero apunta a algo que me parece clave, a saber, la necesidad de no dejarnos confundir por la maraña de los acontecimientos, la creciente complejidad y las infinitas mediaciones, y de intentar mantener así en el centro de la atención aquello que es lo más simple y lo más elemental, en la convicción de que es a partir de ahí como debe intentar comprenderse, si es que se puede, también todo lo demás. Vista así, como el resultado de un despojamiento que permite centrarse en lo esencial y evitar, hasta donde se pueda, la contaminación de la mirada, la ingenuidad no es algo ajeno a la reflexión, sino un primer resultado de ella, siquiera en un nivel metateórico. Y adicionalmente también una suerte de medio o ámbito en el cual se hace posible por primera vez, en el nivel teórico, un tipo de reflexión diferente. Paso ahora a la segunda parte, pero primero tomo un poquito de agua, si me permite. No me gusta leer, pero hoy no tengo más remedio que hacerlo. La actual crisis de identidad de la universidad y la revolución tecnocrática. Si uno echa un vistazo a la literatura que se ocupa del asunto, se constata de inmediato la creciente conciencia de que como institución la universidad se encuentra, no aquí, en todas partes, en una profunda crisis que comprende múltiples aspectos. Uno de los que más han llamado la atención tiene que ver con la creciente repolitización en conexión con la extensión de la ideología woke y de la mano de ella la llamada cultura de la cancelación, que de cultura naturalmente tiene poco y nada. Otros aspectos que ocupan un lugar destacado en el debate actual tienen que ver, primero, con la medicalización del ambiente universitario, un fenómeno creciente vinculado con la prevalencia también creciente de problemas de salud mental al interior de los campi. Segundo, con la degradación de las exigencias de rigor y los sistemas de evaluación, tema Great Inflation, que hasta hay una página en Wikipedia sobre esto. Tercero, también, con el impacto social de la creciente frustración de expectativas del estudiantado y de los egresados en el marco de una creciente masificación de la oferta y la demanda por títulos universitarios. En el caso de Chile se pueden ver los excelentes trabajos recientes de Loreto Cox y también algunos de Pablo Ortúzar. Las expectativas frustradas de la gente que se promete un futuro promisorio en el mercado laboral, entra a la universidad con ese futuro, no solo paga, está una cantidad de años ahí, sale de la universidad y se encuentran con que todo eso no era sino un canto de sirenas. Eso es creciente y es parte importante del problema que hay en Chile como un resultado no querido de la sobreoferta o de la oferta ampliadísima de carreras universitarias, títulos, etc. Todos esos fenómenos y otros semejantes, a veces emparentados, motivan la legítima preocupación de un número creciente de actores, como se dice ahora, sociales, políticos, educativos, científicos, etc. Se trata, sin embargo, de asuntos que, por muy importantes y difíciles de abordar que pudieran ser, no guardan una relación directa con lo que he llamado crisis de identidad de la actual universidad. Una indirecta sí, pero no la directa que quiero marcar. Tiendo a pensar más bien que quedan estos mismos asuntos enmarcados en dicha crisis de identidad y que al reclamar para sí casi toda nuestra atención, contribuyen a la vez a que no prestemos demasiada atención a esa otra crisis de identidad.
¿A qué me refiero cuando hablo de una crisis de identidad de la actual universidad? Me refiero a una profunda transformación de la relación que la institución universitaria actual mantiene con aquello que desde el punto de vista histórico y también esencial había sido su genuina y última razón de ser, la búsqueda del conocimiento y la verdad a través del cultivo de los distintos saberes. Ciertamente, en el plano que corresponde a las estrategias discursivas más generales y abstractas de autopresentación y autojustificación, todo ocurre como si no hubiera habido aquí cambio alguno o casi. Pero el punto es que lo que hoy determina casi todas las cosas al interior de la institución universitaria es una comprensión puramente instrumentalista del conocimiento, que aparece estrechamente asociada también a una nueva autocomprensión no declarada de la propia universidad de carácter fuertemente tecnocrático. Todo esto se da además en un contexto global peculiarísimo, que autores prominentes de la filosofía del siglo XX, y también del XXI, pero del XX en particular, han caracterizado como, esta fraseología de Heidegger, pero el tema no se encuentra solo en Heidegger, como la época de la técnica planetaria y el imperio irrestricto del pensar calculador. Aquí cito a Heidegger porque es la fraseología más imponente, digamos así, pero el mismo motivo aparece en Husserl, Adorno, Horkheimer, Habermas, Anders y un larguísimo etcétera. Parte importante de esta crisis de identidad a la que me refiero, me atrevo a sugerir, tiene que ver precisamente con el conflicto entre la autocomprensión históricamente heredada de la universidad, que es la que aparece todavía como la oficialmente declarada, por un lado, y la nueva autocomprensión, que no es oficialmente declarada, pero que es la que en los hechos impone su lógica en el quehacer universitario, poco menos que a todos los niveles, por el otro. Vale decir, también allí, esta autocomprensión no declarada, de raíz tecnocrática, impone su lógica también allí donde se tolera la existencia testimonial de pequeños enclaves cuya función simbólica es la de encarnar, siquiera residualmente, una autocomprensión que ya no posee genuina vigencia efectiva, pero que manteniendo aún el aura de lo que cuenta como tradicional y venerable, tampoco podría ser arrojada sin más por la borda. Perdón por la antipatía de este párrafo. Buena parte de los conflictos relativos a la definición de la propia identidad que se manifiestan hoy en día al interior de las instituciones universitarias, y no necesitan ser tema discutido así, pero en el quehacer mismo se manifiestan esos conflictos, buena parte de esos conflictos, muy especialmente en el caso de aquellas instituciones que asumen expresamente para sí la pertenencia a una tradición de la que no podrían ni querrían desentenderse, tiene que ver sin duda con la necesidad de gestionar la convivencia de modos o modelos de autocomprensión que exhiben dosis importantes de incompatibilidad recíproca. Esto también ocurre en algún nivel en los matrimonios, de tal manera que no es un diagnóstico terminal, ¿verdad? Es cuestión de gestionar esto, ¿verdad? Naturalmente, el modo más expedito de resolver, entre comillas, este tipo de conflictos consiste simplemente en deshacerse de aquel modo de comprensión que desde la perspectiva de lo que ahora manda, de hecho, ha de considerarse obsoleto y en ocasiones incluso disfuncional. Pero desde luego no hace falta ser muy perspicaz para advertir que el precio de tal tipo de solución no puede ser otro que el de una total resignación a la fuerza ciega de la facticidad, es decir, a lo que ahora impera y manda, con la consiguiente renuncia de toda pretensión creíble de distinción dentro de un marco creciente de nivelación que tiende a igualarlo todo. La completa homogeneización es, como se sabe, el resultado casi natural de los procesos de nivelación impulsados por la lógica de racionalización de tipo tecnocrático. Lo curioso es que en el plano de la política de incentivos que ella misma establece, esa misma lógica de racionalización establece, lo curioso es que en ese plano de los incentivos, esta lógica racionalizadora exige una diferenciación que ella misma de hecho hace imposible, o al menos cada vez más difícil de lograr. Aquí reside una de las grandes paradojas, por no decir trampas, de los procesos centralizados diseñados pretendidamente para el aseguramiento y la acreditación de la calidad. Perdón por lo que acabo de decir. Lo cierto es que en el caso concreto de la institución universitaria, la homogeneización así inducida suele aparecer como algo no deseado realmente por nadie, tampoco por aquellos que contingentemente, o sea, en virtud del cargo que ocupan en ese momento, son los encargados de pilotear los procesos que conducen a ella. Más bien,
todo ocurre como si se estuviera en presencia de algo inevitable, o casi, y es por referencia a su supuesta inevitabilidad como se justifica también casi todo lo que debe llevarse a cabo en aras de los objetivos que marcan dichos procesos. Por lo mismo, no puede sorprender demasiado a nadie que los niveles de insatisfacción y frustración por parte de los diversos grupos involucrados sean crecientes. Pero como quiera que sea, no quiero adentrarme por el lado sociológico del asunto, que ciertamente merece consideraciones más sólidas que las que yo puedo aportar, que entre las muchas cosas en las que soy muy malo, una es la sociología. Vuelvo a lo mío entonces. He sugerido ya la idea de que estamos en presencia de una suerte de revolución tecnocrática de la institución universitaria. Y he dicho que ella se inscribe en un contexto mucho más amplio que corresponde a una constelación epocal peculiarísima, la de la técnica planetaria y el imperio poco menos que irrestricto del pensamiento calculador. La nivelación homogeneizadora que nosotros presenciamos al interior de la universidad es notoria y palpable en el día a día. La comprensión puramente instrumentalista del conocimiento es la que se impone y se expresa en las principales marcas que parecen definir lo que las universidades entienden que sería ahora su misión fundamental. A saber, primero, en la pretensión, lamentablemente cada vez menos creíble, de acreditar competencia profesional de los egresados. Y peor aún, incluso de garantizarles el éxito en el mercado laboral. Hago una postilla. ¿Cuándo la universidad llegó a la idea de que era una buena manera de justificarse prometer éxito en el mercado laboral? Sobre esto habría que pensar. Si eso no es un boomerang colosal, como dicen en España, que venga Dios y lo vea. 2. En los múltiples procesos cada vez más intrincados y demandantes desde el punto de vista administrativo de acreditación de títulos y grados. Y 3. En el diseño y justificación de la mayor parte de la tarea investigativa. Nota al pie, hasta los que hacemos filosofía tenemos que explicar qué vinculación con el medio tiene un proyecto sobre la lógica de Hegel o qué impacto puede tener en el territorio. Lo cual nos obliga a la mentira sistemática, ¿cierto? Como los pares que leen los proyectos ya saben eso, esto pasa. A esta concepción puramente instrumentalista del conocimiento se asocia también, de modo casi natural, una reformulación institucional y administrativa de la universidad, de carácter poco menos que integral, a la que queda inevitablemente sujeto, y con inflexibilidad creciente, todo lo que aspira a poder seguir existiendo al interior de la estructura institucional. Incluso, como ocurre ya en algunos lugares, hasta el mismo servicio de capellanía. Perdón, padre, que anda por ahí. No se me entienda mal. No estoy describiendo nada de esto como si fuera el resultado de intenciones o acciones perversas de nadie. Estoy llamando la atención desde un ángulo que pretende alcanzar alguna lucidez sin incurrir en la utopía delirante sobre procesos que se inscriben en una lógica que adquiere hoy por hoy un carácter avasallante o casi. Ese carácter avasallante se reconoce como tal justamente porque se impone incluso cuando nadie lo quiere y se impone tanto más cuanto menos lo quiere nadie. Sin duda, las constricciones relativas a la escasez de recursos y las necesidades económicas forman parte de los factores que hay que tener en cuenta a la hora de intentar comprender esos procesos. Pero no menos cierto es que hay que resistir las coartadas demasiado fáciles y poco creíbles a las que suele apelar el reduccionismo economicista. Lo que hoy estamos presenciando tiene lugar en un contexto en el cual la abundancia e incluso la superabundancia de recursos ha alcanzado cotas que no habían sido conocidas nunca antes. Todo ocurre aquí como si cuanto más abundaran los recursos, tanto más escasos resultaran. Porque por detrás opera silentemente una lógica de maximización autorreferencial e incontrolada que impone todo el tiempo nuevos objetivos y nuevas metas sin que sea posible detenerse en ningún momento a lo largo del camino a preguntarse ingenuamente el para qué de todo esto, que no se sabe bien hacia dónde conduce tampoco. De hecho, la pregunta ¿para qué?, sobre todo allí donde concierne el sentido último de nuestras expectativas y actividades, parece ser la única radicalmente excluida en todo proceso de racionalización integral. Y ello no nos debería sorprender, porque ya se sabe que el razonamiento técnico calculador se centra en la optimización de recursos y medios, y es legítimo en ese ámbito.
pero no puede dar por sí mismo lugar a ninguna reflexión sobre los fines, al menos no sobre aquellos fines que deben ser vistos como últimos, como arquitectónicos, como estructurantes. Por lo mismo, es ajeno él mismo, el pensamiento calculador, a toda reflexión sobre el sentido final de todo lo que pretendemos. Sobre esto ya nos instruyó en su día suficientemente Aristóteles, siguiendo a su maestro Platón, pero hay una larguísima jurisprudencia filosófica al respecto. Si lo que he sugerido es mínimamente aceptable, hay que decir que la actual revolución tecnocrática de la universidad no constituye un hecho aislado, sino que queda inserta en un contexto mucho más amplio de transformaciones epocales que afectan a la sociedad como un todo. Atendiendo al papel protagónico que adquirió el que llamé pensamiento calculador, Habermas habló alguna vez, allá por los años 70, si no me equivoco, del siglo pasado, de una suerte de colonización del mundo de la vida por parte de la actual tecnociencia. En las décadas precedentes a Habermas, autores como los que ya mencioné, Heidegger, Husserl, Adorno, Horkheimer y otros, habían reconocido el vínculo de origen que la expansión de la dominación técnica a escala planetaria mantiene con el proyecto de matematización de la naturaleza al que dio lugar la ciencia física a partir del Renacimiento. El propio Husserl, un autor que procedía de las ciencias matemáticas y defendía el ideal de racionalidad de la cultura occidental, en su última obra publicada en vida, ya por el 38, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, así se llama, constataba que las razones de la crisis que experimenta el ideal científico y cultural propia de la tradición del objetivismo naturalista, así se llama Husserl, que encarnan las ciencias europeas, tenía que ver con esto. En efecto, se trata de una crisis que se experimenta principalmente en la forma de una, cito, pérdida de significatividad vital de las ciencias y que conduce al mismo tiempo a la disolución del ideal de una filosofía universal y, en definitiva, a una crisis del ideal de la racionalidad como un todo. Parágrafos 1 al 6 de la crisis de Husserl, que ya tiene un siglo casi. El factor principal que ha llevado a dicha crisis reside precisamente en el hecho de que las propias ciencias objetivas han sucumbido a la tentación de un olvido creciente de su propio origen a partir del mundo de la vida como fundamento último de sentido, dice Husserl. La hipertrofia de la razón matematizante que caracteriza a las ciencias objetivas conduce, pues, a través de un olvido creciente de sus propios fundamentos, a una crisis de sentido que amenaza el propio ideal de racionalidad que caracteriza a la cultura europea. Estoy citando a Husserl, parafraseando, no citando. La propia historia de la ciencia y la civilización europea, a partir de la irrupción del programa de la modernidad en la ciencia renacentista, da cuenta de dicho proceso progresivo de vaciamiento de sentido, a partir de una hipertrofia de una forma específica y derivada de racionalidad, que, olvidada de su propio origen, termina también por negarse a sí misma. Aquí se inserta lo que Husserl observa respecto de una posible superación de la situación así descrita. Según Husserl, solo un adecuado retroceso hacia la ingenuidad de la vida, aquí ven por qué mi título también, ingenuidad de la vida, en el plano de la reflexión filosófica, ofrece el único camino transitable para hacer posible la superación de la ingenuidad filosófica que subyace al proyecto objetivista de la cientificidad, tal como éste caracteriza la ciencia y la filosofía de la modernidad. Crisis, parágrafo 9, página 60. Como se ve, también Husserl, el padre de la fenomenología, asigna un papel liberador crucial a cierta ingenuidad que es consciente de sí misma. La propia de la fenomenología que intenta volver a las cosas mismas, según Husserl, en la medida en que es ella la que desde el plano metateórico descubre el carácter fundante de la ingenuidad de la vida, que no es consciente para la propia vida, y sin embargo es fundante. Y también permite, de ese modo, a través de ese diagnóstico, una genuina superación de la única ingenuidad realmente imperdonable, aquella que en el plano estrictamente filosófico conduce a una acrítica identificación de la racionalidad y el conocimiento con el cálculo. También Husserl piensa, en esta misma medida, que solo el rescate consciente de cierta forma de ingenuidad abre el camino para una posible superación, o al menos mitigación, de la crisis de sentido que ha producido la expansión a escala global del programa racionalizador tecnocientífico que hizo posible la nueva ciencia de la naturaleza. Ahora viene la parte 3, que es la parte donde yo caigo en la opinología,
y por lo tanto no debe ser tomada muy en serio, pero está un poquito por encima de las barbaridades que se dicen en Twitter. Así que espero que me perdonen. Yo no tengo Twitter. Entonces, la tercera parte dice, volver al conocimiento en la universidad de la crisis, porque no podemos ir por detrás de esa crisis. O sea, la divisa volver al conocimiento no tiene un sentido restaurativo elemental. Se trata de volver al conocimiento en y desde estas condiciones. Naturalmente, en la anterior explicación, que pretende insertar la actual crisis de identidad de la universidad en una narrativa mucho más amplia, que alude a una constelación epocal y todas las cosas que dije bastante horribles, esa explicación tiene que producir necesariamente un cierto vértigo, porque nos pone frente a un abismo cuyo fondo no alcanzamos a divisar. Frente a ese abismo, ¿cómo evitar el pensamiento de que poco o nada se puede hacer, más allá de aceptar lo que parece ser el destino de nuestro tiempo? Y si eso es así, ¿qué sentido puede tener todavía un llamado que como universitarios nos convoca a volver al conocimiento? ¿No habrá que asumir simplemente que la suerte está echada para este tipo de institución? Y que si nos quedan añoranzas de tiempos lejanos, deberíamos buscar más bien por algún otro lado los espacios de libertad en los cuales el genuino cultivo del saber pueda florecer nuevamente, sin ser estrangulado por la maraña de restricciones y constricciones que impone la mediación tecnocrática con su pretensión de control y dominio poco menos que tiránica? Bueno, estas dudas las tenemos todos, yo creo, ¿no? ¿No será el momento de empacar y poner un taller de pintura, por ejemplo, como mi esposa? Schopenhauer, a quien mi inolvidable amigo Franco Volpi solía citar con esa encantadora e inocente malicia suya, decía que un pesimista no es más que un optimista bien informado. Puede ser. Pero también es cierto, pienso, que la buena información no tiene por qué ser siempre letal para el cultivo de la esperanza. Y en rigor, puede serle de gran ayuda si contribuye a que nuestra esperanza, allí donde todavía la tenemos y cultivamos, logre superar la prueba que procede de un sano sentido de realidad. ¿Cómo podemos, pues, entender el llamado a volver al conocimiento? ¿Qué significado preciso podemos todavía darle con vistas a la situación en la que estamos, con la que estamos confrontados y de cara a los peculiares desafíos que plantea? Dije al comienzo que no vengo a proponer ningún plan de acción ambicioso ni soluciones altisonantes, pero permítanme mencionar algunos pocos puntos seleccionados ingenuamente que me parecen particularmente importantes tener en cuenta a la hora de dotar de algún contenido preciso a ese llamado de volver al conocimiento. Entonces voy a mencionar 3 puntos donde el componente opinológico es muy fuerte. O sea, puedo estar completamente equivocado. Primero, lo relativo al conocimiento como un bien. El primer punto y más importante tiene que ver con la necesidad de rehabilitar el conocimiento como algo que se busca y desea por sí mismo y que resulta central para la vida humana en esa calidad. Vale decir, como un bien básico. Tenemos que insistir, pienso, una y otra vez sobre este punto y tenemos que intentar llevarlo en alguna medida a la práctica. Por cierto que la situación no ayuda, porque además de lo poco favorable del contexto más amplio, ocurre también que, por lo general, en la escuela, nuestros alumnos no han tenido, o muy rara vez han tenido, experiencia alguna de lo que significa una aproximación al conocimiento como algo deseable por sí mismo. Y suelen dar por supuesto que el saber, en el mejor de los casos, es un instrumento y ojalá reemplazable, ¿no es cierto?, si es que los mismos resultados se pueden obtener por vías más cortas, ¿no es cierto?, menos difíciles de transitar. Como nadie ignora, la visión instrumentalista del conocimiento está, por su propia naturaleza, estrechamente asociada a la ley del mínimo esfuerzo y la lógica de la comodidad, desde luego. Por cierto, las humanidades pueden desempeñar aquí un papel muy importante a la hora de facilitar una aproximación diferente al conocimiento. Y no es casual que cada vez con más frecuencia se busque complementar la formación profesional con programas de tipo más general de carácter humanístico, incluso para carreras que no son de humanidades, porque por otra parte parece necesario compensar en alguna medida las consecuencias menos deseables de una especialización sin norte, que suele ir de la mano también con una visión sesgada y empobrecedora de la profesionalización. Pero en todo caso, con eso no alcanza, porque de lo que se trata es de poner en el centro del interés lo que hay de intrínsecamente valioso en todos los posibles saberes, también en aquellos que poseen un carácter marcadamente práctico y que como tales apuntan de modo más directo a la aplicación. El trato con el conocimiento como un bien humano,
como algo deseado por sí mismo, incluso cuando se trata de saberes que apuntan a otros fines u objetivos diferentes del conocimiento mismo, ese trato tiene un impacto decisivo sobre la comprensión del entorno y del mundo y también, lo que no es menos importante, sobre la propia autocomprensión de quien se interna por el sendero de dicho trato. Segundo punto, conocimiento y cooperación. Un segundo aspecto que quiero recalcar es la conexión estrecha entre la consideración del conocimiento como un bien que se busca por sí mismo, por un lado, y la apertura de renovadas posibilidades de cooperación, que no quedan sujetas a las condiciones altamente restrictivas que imponen la búsqueda de la eficacia y la utilidad inmediatas, por el otro. La orientación compartida hacia el conocimiento y la verdad amplía radicalmente el espacio de la cooperación y le traza un horizonte diferente. Al interior de la universidad, la formación de grupos de trabajo encabezados por personas que encarnan de modo genuino la opción por el conocimiento, no importa en qué área del saber sea este el caso, da lugar a posibilidades de interacción y a procesos formativos que quedan fuera del alcance de cualquier enfoque meramente pragmático o utilitario. La formación de las personas, como científicos, artistas, humanistas o filósofos, solo puede alcanzar un carácter genuino e integral allí donde logra sobreponerse a todos los condicionamientos que no proceden de las cosas mismas, de los asuntos a estudiar, como científicos, humanistas, filósofos, etc. Solo crecemos verdaderamente cuando nos entregamos a nuestro asunto, cuando nos medimos con las exigencias que impone el objeto, la cosa, a la que dedicamos genuinamente nuestros mejores esfuerzos. Y no cuando nos la pasamos llenando formularios inútiles y a veces estrafalarios, formulando proyectos en gran medida inventados o mentirosos, o recolectando certificados y registros que darían prueba de nuestra laboriosidad, nuestra competencia y hasta de nuestra supuesta fama, que también puede ser mala fama, pero fama al fin. En los procesos formativos genuinos, la emulación juega un papel clave, que hace posible también el recambio generacional y, en último término, también la superación de lo alcanzado por sus mayores por parte de las nuevas generaciones. Pero para que ella funcione, la emulación, tiene que haber a disposición ejemplos creíbles de personas dedicadas a lo suyo e identificadas de verdad con aquello a lo que se dedican, de un modo que trasciende el mero cumplimiento de lo que hay que hacer en un entorno de control administrativo cada vez más árido, por no decir hostil. Me atrevería a decir que en la actual universidad, perdón de antemano, las cosas verdaderamente importantes suelen ocurrir, si es que ocurren, casi a escondidas. Casi a escondidas. No quedan reflejadas en la superficie a la que se atiene casi exclusivamente la mediación burocrática y sobre la cual concentran todas sus pretensiones de objetivación los procesos de evaluación que tanto han proliferado en el contexto de la llamada cultura de los indicadores. Recuperar la genuina cooperación en el marco de la búsqueda compartida del conocimiento y la verdad se hace una necesidad acuciante, pues parece ser el único modo de compensar en alguna medida el pragmatismo ciego y cortoplacista con el que se responde, casi reactivamente, a la presión burocrática. Ello, claro está, si es que no queremos que la universidad sufra un vaciamiento definitivo de toda sustancia vital, como el que ha tenido lugar en la escuela en los últimos 30 o 40 años a nivel global, gracias a la misma ideología del control tecnocrático que ahora vemos avanzar rampante al interior de la institución universitaria. Último punto, conocimiento, autoridad, prestigio. Por último, quisiera llamar la atención sobre la importancia de recuperar una adecuada comprensión de los atributos sociales vinculados con el conocimiento entendido como un bien básico. Me refiero específicamente a las nociones de autoridad y reputación o prestigio. Se trata de atributos, ya sea de personas o grupos, que están directamente conectados con el reconocimiento de su solvencia o su competencia epistémica, ya sea en el ámbito profesional, académico, científico, etc. Cuando alguien que ha dedicado su vida a cierta tarea y a cierta área del saber humano adquiere como resultado decantado de esa dedicación un cierto rango de solvencia o competencia, se suele reconocer que posee autoridad en dicho campo. Y sobre esa misma base, se suele pensar también que posee cierta reputación o cierto prestigio. Vistos de este modo, la autoridad y la reputación, o el prestigio,
son en el campo del saber cosas a las que nunca se apunta de modo directo. No son objetivos a los que uno apunte, sino que como atributos se adquieren, en el mejor de los casos, porque no siempre es el caso, de modo indirecto, es decir, haciendo otra cosa, más precisamente dedicándose de un modo esforzado y con resultados sobresalientes a algo que por sí mismo resulta valioso y digno de ser sabido. Naturalmente, todo el mundo tiene o puede tener un legítimo derecho a querer poseer autoridad y reputación o prestigio en el campo de su actuación. Lo que nadie debería olvidar, sin embargo, es cuál es el único camino verdadero que conduce eventualmente a tales logros. Esto nada tiene que ver con el actual marketing de la reputación y el prestigio, que tanto daño está haciendo al interior de la institución universitaria. Hay seminarios sobre cómo obtener reputación. Yo que soy bastante malo, una vez dije, una de las maneras sería empezar por no ir a ese seminario. Se ha llegado aquí, incluso al extremo de exigir pruebas de reconocimiento o fama internacional a gente que está en los comienzos de su carrera como docente o investigador. Según la divisa, viaja por el mundo y cuéntame que eres famoso. Una versión más sofisticada del burdo, miénteme que me gusta. El impacto sociológico que ha producido al interior de la universidad los dogmas del marketing y la publicidad, que casi pasan por ser ciencias supremas hoy en día, es verdaderamente difícil de estimar en su alcance. Pero la experiencia concreta de alguien que, como yo mismo, lleva más de 40 años circulando por el medio universitario, es, al menos subjetivamente, bastante concluyente. Uno conoce hoy gente que sabe dónde quiere o debería publicar, pero todavía no sabe sobre qué ni qué decir. Gente que piensa que hay que viajar permanentemente y estar lo menos posible en el lugar donde se da la clase, porque los congresos internacionales y otras cosas semejantes son de la mayor importancia, o sea, dan puntos, mientras que las clases, sobre todo las de pregrado, no tienen ninguna importancia, porque no dan puntos. Así, un larguísimo etcétera. Como nadie ignora, la vanidad es una tentación para cualquier ser humano, ¿no es cierto? Y si nació en Buenos Aires, ni les cuento. Muy especialmente para los intelectuales, aunque no hayan nacido en Buenos Aires. Habermas dijo una vez que la vanidad es la forma específica de estupidez de los intelectuales. Luchar contra ella es, por lo tanto, siempre difícil. Pero si además la opción por la vanidad viene inducida por un sistema que obliga a ocuparse más de sí mismo y del propio prestigio, entre comillas, que de ninguna otra cosa, entonces las perspectivas se hacen particularmente sombrías, también para las posibilidades de una verdadera entrega a los demás y de una genuina cooperación. Una sana preocupación por la propia reputación y el propio prestigio debe seguir aquí, pienso, el camino ingenuo que marca el precepto evangélico. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Y no el camino pretencioso y falaz que prescriben los expertos que hablan en los seminarios de liderazgo y reputación. Con perdón si hay algún experto de eso. Tu tesoro, si has optado verdaderamente por el conocimiento como aquello a lo que aspiras, es el asunto al que dedicas tus esfuerzos y la verdad que esperas hallar. Lo demás, si acaso se dará por añadidura, sobre la base de tu dedicación y esfuerzo, que solo pueden ser impulsados por un verdadero amor a lo que haces. Ese es, me parece, un punto de crucial importancia actualmente, sobre todo en el caso de universidades que asumen como propio un ideario de inspiración cristiana. Termino. Espero que al cabo de esta exposición, seguramente polémica, o algo polémica y bastante caprichosa, no haya quedado la impresión de que la ingenuidad que he confesado al comienzo era una mera mascarada. Si he sido por momentos demasiado asertivo y seguramente algo dogmático en mis apreciaciones, no se debe a una falta de autodistancia, sino solo a la falta de tiempo y a la necesidad de estimular la reflexión sobre asuntos que, me parece, hemos naturalizado excesivamente, pero que están lejos de ser obvios y que en muchos casos resultan, sin duda, preocupantes. Pero tal vez, por lo menos algunos de ustedes piensen que mi confesión inicial de ingenuidad, lejos de ser una farsa, ha quedado ahora definitivamente confirmada, porque no he hecho otra cosa que abogar por imposibles y fugarme al mundo de la fantasía tan caro a los soñadores filosóficos. Puede que tengan razón. En mi defensa solamente recordaré aquello que dijo una vez el inmortal Jorge Luis Borges. Lo propio de un caballero y de una dama, agrego, es defender solo
causas perdidas. Si la devolver al conocimiento es una causa perdida, entonces yo me apunto sin ninguna vergüenza a defenderla. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos la significativa exposición del profesor Alejandro Vigo. A continuación, invitamos al subsecretario de Educación Superior, señor Víctor Orellana, a dirigir algunas palabras. Muchas gracias, autoridades de la universidad, rector, académicos, académicas, representantes de otras universidades. Bueno, para mí es un gusto estar acá junto a ustedes. Por razones de agenda, me imagino que han cambiado el programa y hablar después del profesor Vigo es muy difícil, ¿no? Me resulta imposible no reaccionar y no dialogar con esta interesantísima provocación que nos ha hecho a quienes tenemos amor por la educación superior y quienes hemos sido ingenuos toda la vida, ¿no? Y se nos ha achacado, y todavía hasta el día de hoy, ¿no?, de ser ingenuos, una cualidad que uno podría asociar con la niñez y con la juventud. Ojalá no perderla nunca. En efecto, digamos, partir por este diálogo que ha escogido a Habermas, pero podría hacerse con muchas tradiciones filosóficas, ¿no?, y con muchas tradiciones, ¿no? La tensión entre lo que Habermas plantea como el mundo de la vida y el saber instrumental, la acción instrumental, es sin duda en un sistema de educación superior que se moderniza desde los años 60 una constante, ¿no? Uno también podría decir esto de las tendencias de departamentalización y reorganización de los claustros de la Reforma del 67. Pero nadie podría decir que la Reforma del 67 era una reforma colonizada y gobernada por la racionalidad instrumental. Probablemente porque, siguiendo el esquema habermasiano, el problema no es la racionalidad instrumental, sino el sujeto que delibera sobre los fines, allí donde esta forma de racionalidad no tiene cabida y más bien se reemplaza por otras formas de racionalidad, como la racionalidad con arreglo a valores. Y, en efecto, si uno va a la reforma de los años 60, la razón por la cual los procesos de racionalización instrumental que están presentes, no recuerdo un artículo de Christian Beley a propósito de la reforma escolar del año 65, que guardan sin duda relación, es denominado la democratización y la tecnificación de la educación escolar. Y en la reforma del 67, mucho del proceso de cambio tiene que ver con orientar la educación superior a lo que en ese momento se entendía como la política desarrollista de carácter industrial en América Latina. Recuerdo un texto de Rudolf Atkin, gran intelectual de la CEPAL para materia de educación superior, que parte precisamente diciendo Latinoamérica está determinada a industrializarse. Entonces yo quiero proponer una hipótesis, ¿no?, que quiero vincularla con lo que quería decir. No sé cuánto tiempo tengo para hacer este saludo, rector. Porque resulta imposible, ¿no?, quienes nos dedicamos al ámbito universitario no reaccionar a estas, que son las temáticas precisamente que hoy nos convocan, nos aquejan, pero también nos dan esperanza. Proponer una hipótesis que es la siguiente. Probablemente si uno encuentra una causa para el proceso de desarrollo del aseguramiento de la calidad en Chile y su ensamble con el sistema de financiamiento, debo decir, arquitectura de la cual los ingenuos que hoy día nos toca estar acá no tenemos responsabilidad, más bien nos manifestamos contra ese modelo durante décadas, tiene que ver con hacer viable un proceso de masificación que se conduce de una manera distinta a cómo se hizo en los años 60, precisamente sin un gran objetivo y una finalidad país, más bien con una narrativa
que entendíamos iba a vincular la universidad a una expectativa de movilidad social, de ahí la obsesión con el empleo, y a un efecto macro de desarrollo del capital humano que iba a aumentar la productividad, cosas que la primera ocurrió parcialmente y la segunda, los indicadores nos dicen, yo sé que establecer esto causalmente es difícil, los indicadores nos dicen que al menos la concreción es parcial. Nosotros tenemos un problema de productividad en Chile hace décadas, esto antes del estallido, antes de la pandemia, hace por lo menos 15 años, y coincide el estancamiento de la productividad con la masificación de la educación superior. Por lo tanto, uno podría decir a las finalidades digamos, definidas el sistema, digamos, de racionalización técnico-instrumental, que en efecto ha tenido un impacto radical en los modos de vida en la educación superior, no ha sido todo lo que esperábamos, no ha tenido el resultado que esperábamos. Esto es un tema que en particular a mí me ha obsesionado mucho. Yo hice mi tesis de maestría en el tema de la calidad de la educación superior tratando de entender por qué. ¿Por qué, digamos? Porque efectivamente no es la banalidad del mal. Acá no hay una persona, o sea, ese es el problema, no hay una persona perversa, todos tienen buenas intenciones, ¿por qué se produce esto? No sé tampoco si lo resolví, quisiera poner esta simple hipótesis. En todo proceso de modernización hay una cantidad y un espacio delimitado a la racionalidad instrumental, y lo hay también en la vida cotidiana. Uno requiere el cálculo, requiere la racionalidad instrumental y requiere el trabajo rutinario en una serie de medidas, pero la vida no puede ser exclusivamente eso. Nuestro problema es cómo desarrollamos un sujeto, una finalidad, una actoría a la situación actual que tiene la educación superior en Chile. Y yo ahí quiero plantear como mera hipótesis recuperar precisamente una discusión que había en los años 60 que tiene que ver con el debate sobre el desarrollo. Probablemente en el primer mundo, cuando se habla de conocimiento, porque ya que estamos dialogando con Jürgen Habermas, tenemos que recordar que siempre el conocimiento tiene que ver con el interés. Hay una pregunta sobre el ser humano. ¿Qué es la humanidad? ¿Por qué estamos acá? La pregunta de la física, cómo comprender la naturaleza. La pregunta de las ciencias sociales, en particular porque me sentí interpelado de la sociología, lo que Comte llamaba la física social. En América Latina esa pregunta se nos da y se nos ha dado en nuestra historia, y no estoy descubriendo el agua tibia con esto, vinculada con la pregunta del desarrollo, cómo desplegarnos, que tiene que ver con una pregunta sobre qué somos. ¿Somos occidentales? Como Jorge González decía a los que querían ser occidentales de segunda mano. ¿Somos pueblos originarios? ¿Qué somos? Y ha sido la pregunta por el desarrollo aquella que en mi opinión ha significado la construcción de una trayectoria y una línea y un vector de desarrollo intelectual en América Latina tremendamente rico, que ha aportado no solo a nuestra concepción de lo que somos, sino también a la concepción del mundo. Pongo un ejemplo, el concepto centro-periferia. Las relaciones centro-periferia no solo son un descubrimiento, un aporte de Latinoamérica al mundo para entender qué somos, sino también un aporte en general al proceso de civilización para entender sus dinámicas de funcionamiento. Entonces, quisiera cerrar estas palabras señalando que la hipótesis para salir de, o para no salir, porque siempre vamos a estar, digamos, esa es la fatalidad de la jaula de hierro, ¿no? Recuperando el diálogo con Habermas, perdón, con la tradición weberiana, con Weber, Habermas, tradición weberiana, siempre va a estar como una amenaza la jaula de hierro. Pero ¿qué es lo que nos permite hoy día conducir los ánimos genuinos, el genuino amor por el conocimiento que me parece relevante? Por ejemplo, el amor por la docencia, y que no da los premios que da en los indicadores, y requerimos docencia. Aprovecho de dar este mensaje. O sea, necesitamos, sobre todo a los académicos, a los investigadores, investigadoras jóvenes, necesitamos compartir el conocimiento con las nuevas generaciones. No podemos encerrarnos solo a producir publicaciones. La pregunta por el desarrollo, lo que tiene y lo que intentamos hacer, no voy a poder acá hacer todo el argumento, ¿no? Y toda la concatenación en política pública, en cambios, desde los cambios en financiamiento, de terminar con el crédito con aval del Estado, hasta las transformaciones en la docencia, donde queremos modelos más flexibles, mucho más dinámicos, más conectados con aprendizajes concretos. La hipótesis de que es la pregunta por el desarrollo aquello que podía establecer una finalidad deliberada, democrática, compartida, y que estableciera una forma, subrayo el término, dialogada de relación entre lo particular y lo general, que es lo que hacen los indicadores, ¿no?
el amor por el valor de uso, la cosa aquella que yo investigo. Hoy día un profesor de matemática puede hablar con un profesor de historia a través de sus indicadores, de su índice H, de cuántos proyectos tienen publicados, de cómo le ha ido en las revistas, de cuán lentos son los pares, y podrían tener 2 horas de conversación, 2 académicos, uno de matemática y uno de historia, sin tener nunca una palabra sobre la matemática y sobre la historia. Probablemente ustedes tienen esas conversaciones, pero ¿cuál es la otra manera? Porque tampoco, y eso es lo que ocurre con la educación superior y con los sistemas, de ahí la primacía de la filosofía en la Facultad de Filosofía, en el pensamiento humboldtiano, ¿no? En la Universidad Humboldtiana es que tiene que haber algo que enlace la matemática y la historia. Y eso es lo que estoy diciendo, que tiene que ser una pregunta global sobre nuestro desarrollo. Por lo tanto, el diálogo de la matemática con la historia es un diálogo histórico concreto, no carece de abstracción. Por supuesto, no estoy diciendo que todo tiene que ser desarrollo productivo, ni tampoco quiero construir una visión economicista sobre el desarrollo. El otro día conversaba con la subsecretaria de Cultura y me decía que en el norte de nuestro país tenemos un déficit en formación de disciplinas artísticas. Y eso es un problema para el desarrollo. Eso no es un problema solo económico productivo. Y probablemente no impacte en la productividad. Pero no importa. Porque necesitamos arte, necesitamos gente que ame lo que hace. Necesitamos creación. Necesitamos tesis sobre Hegel. Necesitamos tesis sobre Hegel. Y necesitamos instrumentos que no obliguen o no condicionen a las personas a mentir para poder hacer tesis sobre Hegel. Y al mismo tiempo que necesitamos eso, también necesitamos ciencia aplicada para generar más empleo productivo. La gracia que tiene la noción de desarrollo es que en América Latina logra determinar los procesos de racionalización instrumental a un proceso, a una finalidad que finalmente es emancipatoria, porque lo que han buscado nuestros pueblos con el desarrollo es la emancipación. La educación superior que tenemos de manera inercial no va a ayudar al modelo que tenemos a llevarnos al desarrollo. Eso implica políticas de desarrollo productivo, implica políticas de desarrollo cultural, implica políticas para la educación superior. Esas son las políticas que estamos tratando de impulsar un gobierno de ingenuos y de idealistas, y lo vamos a defender tal como usted lo ha hecho. Espero que esto sea un puente de diálogo para colaborar juntos en este proceso de cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario, por sus palabras. A continuación, dejo con ustedes al vicerrector académico de la Universidad Finisterre, profesor Juan Eduardo Vargas. Muy buenos días. Me encantaría terciar pero no se preocupen, no lo voy a hacer. No me voy a salir del estricto protocolo porque entiendo que tenemos plazos y tiempos acotados. Pero sin duda, o no puedo dejar de decir que este es el espacio privilegiado en el cual debe darse esa interacción, esa conversación. Así que muy bienvenidos y por supuesto también agradezco particularmente las palabras de don Alejandro Vigo, también por supuesto las de Víctor. Saludo a todas las autoridades de la universidad, rector, vicerrectores, profesores, subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, jefa de División de Educación Universitaria, Elisa Centeno, profesores titulares, académicos, estudiantes, funcionarios y comunidad universitaria. El reconocimiento que estamos a punto de entregar es tremendamente significativo. En efecto, la carrera de un académico suele entenderse como culminada cuando dicho académico alcanza la jerarquía de titular, que en otras partes y con matices se conoce como tenure o cátedra. Es cierto que en otros países esta condición conlleva una certeza respecto de la mantención en el puesto de trabajo, que puede ser casi vitalicia, cuestión que no se da necesariamente en Chile. Pero de todos modos, en nuestro país, alcanzar esta categoría es un tremendo reconocimiento y un loable objetivo que muchos académicos pueden tener. En ese contexto, si bien la titularidad puede ser vista como una meta,
un objetivo, un destino a alcanzar, pienso que también debe ser entendida como un punto de partida. Bajo el primer ángulo, parece de toda lógica que el trabajo de un académico pueda ver su culminación en un reconocimiento de este tipo, en el que, es importante recalcar, son los propios pares los que reconocen al profesor en cuestión. A este respecto, vale la pena leer cómo define nuestro reglamento esta categoría, esta jerarquía. Abro comillas. Es profesor titular de la Universidad Finisterre el académico que haya alcanzado y consolidado un alto nivel de desarrollo académico, el cual es reconocido por pares. Debe haber contribuido en forma significativa al desarrollo de un área del conocimiento y haber influido positivamente en la formación de alumnos y académicos, generando escuela en su campo. En virtud de su experiencia, ha sido considerado para ocupar cargos de responsabilidad superior, tanto en la institución universitaria como fuera de ella. En el país o en el exterior, el profesor titular deberá velar por el desarrollo del trabajo académico y contribuir significativamente en la formación de nuevos académicos. Como se desprende del texto anterior, cierro comillas, evidentemente, se hace evidente que no cualquiera es profesor titular y que dicha jerarquía no es ni cercanamente equivalente a una dilatada trayectoria o experiencia. Es mucho más que eso, pues se trata de haber contribuido significativamente al desarrollo de un área del conocimiento y haber influido positivamente en la formación de alumnos y académicos. En ese sentido, recalco que solo unos pocos son finalmente profesores titulares y por eso no ha de sorprender que estos representen un porcentaje bajo, menos de un dígito, de las plantas de los profesores de las universidades chilenas. Por eso mismo, tampoco ha de sorprender que este año solo estemos reconociendo a un profesor titular, Fabián Barros. Aunque espero que el próximo año ciertamente tengamos algunos más que puedan también recibir este reconocimiento. En suma, lo que estamos haciendo en esta ceremonia es, pues, nada más que el justo homenaje institucional a alguien que ya es reconocido en su ambiente, a alguien que se ha constituido en modelo de buen profesor. Sin embargo, este reconocimiento ha de ser visto, como decía antes, como un punto de partida. Si se fijan, la segunda parte de la definición recién leída expresa lo que se espera del profesor titular a partir del momento en que se logra esa condición. Esto es, velar por el buen trabajo académico y contribuir a la formación de nuevos académicos. En efecto, la universidad espera precisamente, en razón de su condición de modelos, que sus profesores titulares puedan seguir sirviendo a la institución, participando en diversas instancias y liderando proyectos de la universidad. Vayan, pues, mis felicitaciones y agradecimientos a este nuevo profesor titular que el día de hoy reconocemos. Te felicito, Fabián, por el tremendo logro alcanzado y agradezco, a su vez, por lo que sé que seguirás aportando a esta institución. Muchas gracias. A continuación, nuestro rector, señor Cristian Nasser, junto al vicerrector académico, señor Juan Eduardo Vargas, entregarán la distinción al académico Fabián Barros, quien ha ingresado a la jerarquía de profesor titular de la Universidad Finisterre. Invitamos a subir al escenario al profesor Barros. Y le damos un fuerte aplauso. Uno de los elementos característicos de esta universidad
ha sido la impronta artística y humanista. En el primero de estos ámbitos particularmente, la Universidad Finisterre ha sido un referente en el país en la formación de artistas, permitiendo la aparición en la escena nacional de connotados exponentes. Para dar paso a la entrega del Premio a la Creación Artística 2023, dejo con ustedes al vicerrector de Investigación, Creación Artística y Doctorado, Dr. Víctor Polanco. Voy a sacar mis notas. Primero que todo, felicitar a Fabián, ¿ya? A quien admiro profundamente. Para partir, autoridades presentes, querido rector, autoridades directivos, estudiantes, académicos, amigos. Hoy es un privilegio presentar al dramaturgo, novelista, ensayista, académico y psiquiatra Marco Antonio de la Parra, que para hoy es reconocido con el Premio Artístico de Creación Artística 2023, galardón que cada año busca valorar la trayectoria de algún destacado artista que forma parte de nuestra comunidad. Resulta muy significativo hacerlo en este teatro, en particular, que ha sido escenario de varias de sus más destacadas obras. Marco Antonio de la Parra nació en Santiago en el año 1952. Estudió en la Universidad de Chile y en 1976 se graduó de médico cirujano para comenzar su especialización de psiquiatra. Se acercó a la creación teatral mientras estudiaba y ella sigue ligado a las escenas escénicas hasta el día de hoy. Junto a sus compañeros de carrera, comenzó a montar obras breves que presentaban las dependencias de la misma universidad. Del trabajo sistemático teatral de la Escuela de Medicina surgió en 1974 una de sus primeras obras, Quiebraespejos y otros sueños. Esta obra que se monta hasta el día de hoy, lo que representa 50 años en escena. Aún estudiando la especialización, estrenó Matatangos y Disparen al Zorzal en 1978 y lo sigue una de sus grandes obras, Lo crudo, lo cocido, lo podrido. Por esa misma época, y en colaboración con el Teatro Ictus, compañía que para entonces llevaba más de 2 décadas de trayectoria, surgió en escena la creación colectiva Lindo País con Vista al Mar, de 1979, con algunas de estas desde sus primeras obras, que hoy dan forma a capítulos ineludibles de la historia del teatro chileno. En la década de los 80, estrenó Secreta Obscenidad de cada día, obra que además de escribirla, la dirigió e interpretó. Para entonces, Marco Antonio de la Parra, además de psiquiatra, era reconocido dramaturgo, director de teatro y actor. Pronto se convirtió en cuentista y novelista, y más tarde en crítico y docente universitario. En suma, se situó como uno de destacados intelectuales influyentes en el ámbito nacional y un referente constante en la mayoría de las discusiones importantes de la época. Luego vinieron obras teatrales, El deseo toda ciudadana, Infieles y King Kong Palace o Exilio de Tarzán, entre otros. Entre 1991 y 1993 se desempeñó como agregado cultural en Chile y en España, periodo que escribió nuevos textos. A su regreso a Chile, estrenó, entre otras obras, La pequeña historia de Chile en 1994 y publicó los ensayos Carta a un joven dramaturgo en 1995 y Carta abierta a Pinochet o monólogo a la clase media chilena a su padre en 1998. Sus obras más recientes son Inferno, Is Nostre y Crime Video, todas estrenadas en los últimos 3 años en este espacio, que hoy destacamos su trayectoria. Desde la época de los 90, algunas de sus obras comenzaron a ser presentadas en diversos países. Es así hoy, suma más de 100 textos dramáticos de su autoría.
más de 450 puestas en escena a partir de su escritura, estrenadas en Chile y en todo el mundo, y más de 40 premios y distinciones. En casi 50 años de trayectoria, y desde muy temprano, Marco Antonio de la Parra se ha convertido en una pieza fundamental de las transformaciones del teatro chileno que ha experimentado. Y es un referente para las nuevas generaciones de creadores. De su trabajo, el crítico teatral Agustín Letelier, abro comillas, rasgo destacado de De la Parra, es un sentido social tremendo, dice. Sus obras, atrayentes y bien construidas, apuntan a revelar problemas importantes que requieren ser revisados. Con lucidez y conocimiento técnico presenta los problemas de las relaciones humanas, cierro comillas. Hoy, que sigue activo en la escritura, continúa contribuyendo al desarrollo del teatro chileno, desde la docencia de la Escuela de Teatro de nuestra universidad, en la dirección artística del Teatro Finisterrae y en la difusión de trabajos de nuevas generaciones de artistas en diversos medios de comunicación, entre los que se destaca El fin del mundo de la Radio Bio Bio, junto a Ana Josefa Silva, que nos acompaña también hoy. Muy probablemente, en los tiempos próximos seguiremos conociendo nuevas obras de su autoría, seguiremos sorprendiéndonos por sus diálogos permanentes, su trabajo creativo basado en la historia social, en la ciencia y en la filosofía. Sin duda hemos tenido la fortuna de ser testigos del desarrollo de la obra de un artista ejemplar, lúcido en su comprensión del mundo referencial, rico en la complejidad de recursos y novedoso en sus propuestas artísticas. Esperamos ver que Antonio de la Parra nos vuelva a sorprender. Felicidades, Marco Antonio, por este merecido reconocimiento y espero haber sido digno de escribir tu trayectoria. Gracias. Son tantos los premios que uno no ha ganado. Yo empecé temprano concursando en cuento, por ejemplo. Yo a los 16, 17 años parto con lo que era en ese tiempo el concurso de cuentos de la revista Paula, que era muy prestigioso, y perdí, y a los 19 años, estudiando medicina, gané el primer premio. Estaba feliz y sentí que de alguna forma me marcaba como artista, o sea, yo podía ser un escritor a pesar de que estaba estudiando medicina. Y dramaturgia, que es el ramo que enseño, lo he podido desarrollar en talleres internacionales, auspiciados por Afinis, en los cuales tengo alumnos mexicanos, colombianos, argentinos, españoles, en un trabajo de varios meses y muy cuidado, muy atento a las señales y talentos de cada uno de los alumnos, estimulándolos, digamos, haciéndolos sorprenderse. Y ese es un trabajo creativo que a mí me encanta. O sea, si tú me dices de mis trabajos creativos que distingo, te voy a decir mi tarea como docente. Y descubrí que para enseñar es muy importante ponerse en el lugar del alumno y ojalá desaparecer de la clase. O sea, el maestro fantasma, el maestro ausente. Más que un par, es alguien que no está, que permite que los procesos se desarrollen, que estimula a que se muevan, más que enseñar, imponer, entregar material o información. Yo eso sí me comporto como un dramaturgo extranjero. O sea, no voy a todos los ensayos, no estoy encima, pero de repente llego. Y eso hace que mis textos puedan ser muy grandes, no muy largos, porque van a recibir muchos tijeretazos. La obra perfecta la prueba el escenario. El escenario te dice, ya, ahora sí está la obra. Bueno, me gusta el teatro como espectáculo, me gusta el teatro como circo. Como dice Eugenio Barba, un actor es un cantante y un bailarín. Soy psiquiatra, tengo un trabajo muy exigente. Entonces, cuando llega, me da por actuar, yo creo que
con los años me he vuelto como más timorato con el escenario, ¿no? O sea, las piruetas que hacía en la Secreta Oportunidad de Cada Día hace 40 años, 30 años, eran insólitas, digamos. O sea, podía ser un payaso, ¿no? Un clown y jugar con la performance, pero no, ahora estoy mucho más respetuoso. Ahora quiero dialogar con los directores, quiero buscar esos hallazgos, pero en equipo. Estoy vigilando el país, digamos. Yo creo que los artistas somos vigilantes, somos faros, somos guardias, estamos en alerta frente a lo que está sucediendo y nos preocupa el país, digamos. Y esa preocupación la transmitimos e invitamos a la experiencia del espectáculo. El arte funciona como los sueños para una sociedad, como los sueños en psiquiatría, ¿no? Que tú repasas en los sueños tus temores, tus deseos, digamos, corriges, intentas revisar lo que te ha sucedido. Entonces, ¿dónde lo revisa la sociedad? En su arte, digamos. Pasados los 70 años, tú ya sientes, como dice la canción de Sui Generis, sientes que la muerte entra y se sienta en tu cama. Y se sienta en tu cama y te mira, te enseña cosas también. No cesas de aprender. Pero también te dice, bueno, ¿cuánto tiempo te queda? ¿Y qué quieres hacer en este último tramo del segundo tiempo, cuando te quedan 15 minutos o 10 por jugar? Más que miedo, lo que dan los últimos minutos de juego, los cambios de los últimos minutos, es la sensación de que hay que elegir quizás una obra y quizás ninguna. Quizás aparezca una última obra, quizás no. Invitamos a nuestro querido psiquiatra, dramaturgo, profesor de la Escuela de Teatro y director artístico del Teatro Finisterre, señor Marco Antonio de la Parra, a recibir el Premio a la Creación Artística 2023, que será entregado por el rector Cristian Nasser junto al vicerrector de Investigación, Creación Artística y Doctorado, doctor Víctor Polanco. Ustedes no saben lo que se siente. Ay, ay, ay. Me dijeron, sé breve, seré. Soy el agradecido, el que recibe, el mencionado, el que se ha pasado la vida intentando empezar de nuevo, dando vueltas el mundo, tratando de que algo sea más bello o más evidente. Parte importante de mi vida en esta universidad. Amigos, alumnos, alumnos, amigos, maestros, tratando de salvarnos de lo horrible, lo impío, lo vacío, lo yermo. Mis palabras me reemplazarán. Mi cuerpo es nada más que un paso. Mi agradecimiento involucra familia, amor, hijos.
Mis padres, que no pueden estar acá, me esperan en algunos años más. Escucho su aplauso. Miren, me ha premiado la universidad. Mi mujer me abraza y digo esa palabra tan difícil. Gracias. Muchas gracias, querido Marco Antonio. A continuación, la Escuela de Teatro de la Universidad realizará una lectura dramatizada de uno de los cientos de textos de Marco Antonio de la Parra, ganador del Premio a la Creación Artística. El texto se titula Notas del maestro Rafael, apuntadas por Marcos en un cuaderno mojado por la lluvia. Lectura que tuve el orgullo de dirigir como directora de la escuela. El texto, interpretado por los estudiantes de cuarto año, Fernanda Letelier, Fernanda Calvacho y Bastián Jara, remite al arte teatral y su dimensión sagrada, el arte de la muerte y de la vida, señala el autor. Notas del maestro Rafael, apuntadas por Marcos en un cuaderno mojado por la lluvia. Marco Antonio de la Parra. Para entrar al escenario, primero hay que morir. Morir es abandonarlo todo. Tu nombre, tu casa, tu pasado, tu futuro, el tiempo. El hambre, el ruido de tus intestinos, tu manía por comerte las uñas, los besos, la carne viva, todo muere. ¡Dejas de ser! Tu cuerpo y tu palabra, que no es otra cosa que tu canto. Siempre fuiste un bailarín antes que un declamador de versos. ¿Llueve? Ah, se fue la luz. ¡Ah! No han llegado todos los actores. Pero no importa, que se acerquen, que se acerquen. Se habla desde la penumbra. Los cuerpos se mueven como animales nocturnos entre las butacas, husmeando, repitiendo los textos mal aprendidos, masticando las palabras que luego habrán de convertirse en emanaciones de la carne, lenguas de fuego y tempestades. Solo resucitarán quienes primero aprendan a morir. Dejen su piel en el vestuario. Dejen su corazón en el vestuario. Dejen todo en el vestuario. El vestuario es el desnudo total. Total. total.
Los trajes recién planchados La peluca. El maquillaje. no son otra cosa que maneras de cubrir vuestras condiciones de seres invisibles. Psst. Colócate bien el guante. Se nota que se te ve la mano. Tu piel. Tu piel será tu traje. Olvida que tu cuerpo es tu cuerpo. Y sobre todo, olvida que tu voz es tu voz. Y para olvidar hay que saber mucho. Para morir hay que haber vivido mucho. Este es el arte de la muerte y de la vida. Sobre la escena todo está vivo. Todo está vivo sobre la escena. Una naranja. El brazo de una muñeca. Un chorro de agua. Hasta un muerto cobra vida en escena. En el escenario no hay diferencia entre la cosa y el ser. Las cosas son personajes. Y tampoco sobre la escena hay palabras. Hay canciones. Hay secretos. La voz arranca del fondo de la carne y la carne ha desaparecido para dar paso a la lengua secreta de los muertos. Todo teatro es el arte de hablar con los muertos. Los muertos nos hablan desde el teatro. Necesitan cuerpos, Gargantas. Manos. piernas, Una espada. La botella. el traje de polichinela, La silla rota. La cama desvencijada. el auto último modelo, El sonido del agua entrando por todas partes como en el maremoto de Valparaíso. El bombardeo de Dresden. repetido hasta el exterminio, El gas de las cámaras de Dachau o Treblinka. El frío de Siberia. la intimidad de una celda monacal. El desierto bajo la tormenta. ¿Qué muertos nos convocan este día? ¿Quién quiere morir? Aunque sea unas horas, 10 minutos, pero debes estar muerto totalmente. ¿Estás dispuesto o dispuesta a despojarte de ti? ¿La muchachita bella podrá ser horrenda? ¿El guapo galán sabrá ser cruel y temible? Y afuera, la vida corriente. Que es el vacío, La miseria de la carne. la desgracia. Pero, ¿cómo saber si eres actor o actriz de verdad? Sentirás que allá afuera, afuera del escenario, nada tiene sentido. El teatro te arrebatará la vida. Descubrirás que allá afuera, en la calle, en la vida, solamente se es un gesto del azar y que solo si se acepta la gracia de Dios o de los dioses, quizás, solo quizás, se pueda soportar la jornada de trabajo. Ellos no se cuidan. No, No. no. Ellos no saben morir. No. No. No saben
resucitar. No. 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 No porque a ellos la gracia no los toca. El teatro no perdona a nadie. Ni a los farsantes que han aceptado morir para resucitar desapareciendo sobre la escena y permitir que otro espíritu se haga cargo de su laringe, de sus músculos, de su cabeza, su cabello, del movimiento de sus ojos, del agitarse intranquilo de sus dedos. Ni a la tramoya que se estremece imantada por el fragor y el tráfico incesante entre los camerines y el foro. Ni al espectador, cada vez menos inocente, que viene también a morir y a resucitar, a contactarse con los muertos del pasado y del futuro, a ver su propia calavera agitándose sobre las tablas, o su ángel, o el amor de su vida, o el hijo perdido, o la mano nunca tomada, o el pecho mordido de su padre, o la traición imperdonable del padre, o la salvación del hermano, o el amigo, o la criada, o la puerta que se cerró para siempre, o que se vuelve a abrir una vez al final, al comienzo, quizás nunca durante toda la obra, ni siquiera a la mujer de la taquilla, ni al que asea, ni a los maquinistas. En el teatro, hasta la muerte ha muerto. Todo será vida. Pero otra. Ujú. Y si no es así, no será. O mueres o mueres. Y entonces Resucitarás. Agradecemos a nuestros estudiantes de la Escuela de Teatro por este homenaje que hemos querido hacer a Marco Antonio. Nuestra universidad ha avanzado de manera sostenida hacia la complejidad. La reciente acreditación que hemos obtenido ha validado nuestro esfuerzo, acreditando a nuestra universidad por 5 años en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado y vinculación con el medio, a las que se suma el área optativa de investigación. Este es un hito en nuestra historia, que evidencia el desarrollo que han tenido la investigación y la creación artística en nuestra institución desde hace décadas, y particularmente desde la implementación del proyecto universitario. Para dar cuenta de este importante recorrido, dejo con ustedes a nuestro rector, señor Cristian Nasser. Muy buenas tardes. Prometo ser muy breve, no se preocupen. No voy a hacer un recorrido de la historia, eso lo tuvimos el año pasado con Álvaro Góngora y no lo haré yo. Estamos concluyendo un año muy especial para nosotros. Se cierra la conmemoración de los 35 años de nuestra universidad con esta inauguración formal del año académico 2024. Agradezco la presencia de todos ustedes, especialmente del destacado filósofo y profesor de la Universidad de los Andes, doctor Alejandro Vigo, quien a través de su charla magistral nos hizo volver a las raíces de la institución universitaria. Y también al señor subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, que se tuvo que retirar por
por agenda. La celebración de los 35 años de vida de la Finisterre nos ha encontrado en un punto de inflexión. Prueba de ello es la reciente acreditación por 5 años de nuestra Casa de Estudios, en las dimensiones de gestión institucional, docencia de pregrado, vinculación con el medio y por primera vez en investigación. Esto da cuenta de que nuestra querida Finisterre ha pasado por una etapa de maduración y se ha transformado en una universidad compleja y completa. Podemos decir con convicción que, fieles al camino trazado por nuestro ideario, recorremos la senda de la excelencia académica y lo hacemos sin renunciar en ningún momento a lo que es tan característico de la Finis, su sello personal. Mientras avanzamos hacia la excelencia, seguimos formando profesionales integrales capaces de transformar la sociedad y seguimos generando conocimiento que, sustentado en el diálogo entre la fe y la razón, aporta al bien común y al desarrollo del país. La centralidad de la persona nos ha llevado a pensar que la mejor manera de dejar testimonio de estos 35 años es precisamente plasmando en una publicación lo más valioso que tenemos, las personas, presentes y pasadas, que componen la gran comunidad Finisterre. Durante este tiempo, la historia da cuenta de que se han realizado miles de proyectos, clases y encuentros entre los diferentes miembros de la comunidad universitaria, pero sin lugar a dudas son las historias personales que se han tejido entre nosotros las que conforman la mayor riqueza de nuestra universidad. Cada uno de los estudiantes, académicos, colaboradores, alumni y autoridades damos vida y personalidad a la Finisterre. Es justamente lo que refleja el libro Las Puertas del Mundo. A lo largo de sus más de 300 páginas se desgranan experiencias y pensamientos, vidas, que nos presentan los rasgos distintivos de nuestra universidad. Es fascinante descubrir en personas tan diversas, cual piedras preciosas de un gran mosaico, aquellos valores y principios que hemos procurado cultivar a lo largo de nuestra historia. Estas vivencias personales se entremezclan con obras artísticas de nuestros egresados de artes visuales, que son parte del patrimonio cultural que nos acompaña cotidianamente en nuestros muros y jardines. También convergen iniciativas relacionadas con la enseñanza, la investigación y la vinculación con la sociedad, formándose así un caleidoscopio que plasma en el papel la gran riqueza de la Finisterre, reflejo de la focalización y la armonía que son los ejes de nuestro proyecto universitario. Agradezco a todos quienes contribuyeron con esta obra, donde pasado, presente y futuro se entremezclan armoniosamente como una gran obra maestra. Y les invito a darse el tiempo de leer y disfrutar de cada una de las historias de vida, de descubrir el hilo conductor de todas ellas y sentir la sana satisfacción del deber cumplido. Porque en la sucesión de estudiantes, académicos y colaboradores se verifica que la misión de formar integralmente personas y de construir comunidad académica de excelencia no es solo un ideal, sino una realidad. En ese sentido, es muy significativo que en esta ceremonia nos acompañen los dos rectores que me han antecedido. Gracias Roberto y gracias Nicolás por estar aquí. Y cómo no recordar también a quien forjara los primeros años de nuestra universidad, don Pablo Barahona. Desde sus orígenes, la Finisterre tuvo clara su vocación de universidad de excelencia. La semilla que él sembró es hoy ya un árbol frondoso, a la sombra de la cual se desarrollan miles de vidas que se esfuerzan por ser agentes de transformación de la sociedad, constituyendo una comunidad dinámica que no se cansa de buscar la verdad, el bien y la belleza. 35 años es solo el comienzo de una aún mayor historia que debemos seguir escribiendo. Los desafíos que tenemos por delante son grandes, pero también es grande el entusiasmo y la convicción con que los enfrentaremos. En lo inmediato tenemos por delante un horizonte claro que nos marca nuestro plan de desarrollo. Aspiramos a ser una universidad de identidad católica de excelencia, reconocida como tal, que aporta al bien común de la sociedad a través de la calidad de sus programas formativos, de la investigación, de la creación artística y de la vinculación con las necesidades locales y nacionales. Una comunidad académica consolidada, centrada en la persona y comprometida con la verdad, que otorga valor agregado a sus estudiantes, contribuye a la cultura
y fomenta el desarrollo del país. Dios nos conceda ser fieles a nuestros propósitos y valores para llevar adelante, tal como lo hemos hecho hasta ahora, esta maravillosa obra. Muchas gracias. Para finalizar este acto inaugural del año académico 2024 de la Universidad Finisterre, las y los invito a ponerse de pie para entonar el himno universitario.